Dios lo bendiga, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente por estos medios, eh, por mi perfil de Facebook de Vale Bichos y por mi canal de YouTube en el con Dios que hago para luchar las virtudes, ya que nos llamó de las tinieblas a su mirada. Dándole gracias a Dios por este día que me permite nuevamente compartir la palabra de Dios, la palabra que da vida, que renueva, que salva, que hace nueva todas las cosas, esa palabra que es la única que nos da salvación y vida eterna, que es en Cristo Jesús. Así que le pido a Dios que me ayude en estos momentos con mis debilidades, que me ayude con todo lo que me quiera distraer, con todo lo que me quiera distraer, para la redundancia, para que yo pueda hacer su voluntad, que me ayude a predicar su evangelio con denuedo y verdad, a fin de que su nombre, el nombre del Dios de Israel y solo su nombre sea glorificado. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo, sabiendo y conociendo que yo soy débil por mi fuerza, pero sabiendo que cuando yo soy débil es Dios que manifiesta su poder en mí para hacerme fuerte. Amén. Puedo decir, como dice la palabra, y débil, fuerte soy. Amén. Entonces, que en mi debilidad Dios manifieste su poder, que yo pueda hablar el Evangelio en verdad, con denuedo, con valentía, y como está escrito, para que el nombre de mi Dios, y solo de mi Dios, y solo de su Cordero, y solo de su palabra, sea glorificado. Entonces, se lo pido al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Yeshua, en mi Señor Jesucristo es justo. Amén y amén. Gloria a su nombre, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, Cristo viene. Hermanos y amigos, es un placer estar con ustedes en esta tarde y predicar su palabra. Que el Señor mi Dios me ayude para gloria de él, Cristo Jesús. Amén amén y bendición. Bendición para todo el pueblo santo. Los pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy, como quiero abordar muchos versículos, como son varios versículos, lo que quiero que el Señor me ayude hoy a abordar, entonces vamos a estar, ¿verdad? Desde, vamos a estar en Romanos capítulo 8, vamos a continuar con la predicación de la carta a los romanos. Vamos a estar en Romanos capítulo 8, versículo del 10 al 27. Como son muchos textos, no voy a hacer el resumen que siempre hago, sino que me voy a disponer a leer los textos de una vez y a darle la interpretación adecuada conforme al Espíritu Santo me ha dado a conocer. Amén. Y me ayuda a conocer. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 11 al 27. Romanos 8, capítulo 8, versículos del 11 al 27. Dice así: la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios Altísimo. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a su mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la carne, la sombra de la carne viviréis.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para que otra vez andéis en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, gloria a Dios, por el cual clamamos, Abba Padre, amén, gloria a Dios, por su espíritu de adopción, por el espíritu de adopción, amén. El espíritu mismo da testimonio en este espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a leerlo hasta el 27. Bueno, vamos a leerlo hasta aquí. Lo interpretamos hasta el 17 y después leemos lo demás y le damos la interpretación adecuada. Ok. Comenzamos a interpretar los primeros 7 versículos para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén, amén. Le pido a Dios que quite todo lo que me quiere distraer de su palabra en estos momentos. Amén, amén. Pero si Cristo, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús os vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Fíjense bien. Dice, si el Espíritu que levantó de los muertos a mi Señor Jesús o a nuestro Señor Jesús mora en nosotros. A ver, ¿qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo more en nosotros? Una pregunta que les puedo hacer o que le podemos hacer al texto. ¿Qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo more en nosotros? Respuesta, creer en Cristo Jesús. Lo único que tú tienes que hacer, o yo tengo que hacer, o cualquiera tiene que hacer, para que el Espíritu que mora en Cristo more en ti, es creer en Cristo. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú crees por la fe en que Cristo vino en carne, en que tomó tu lugar en la cruz de Calvario, en que resucitó desde los... en que resucitó de los muertos al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, y que pronto va a devolver por su pueblo santo. Entonces, si tú crees todo eso y lo afirmas y no te mueves de allí, tú tienes el Espíritu que tenía Cristo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ti por la fe que es en Cristo Jesús. Dice la carta a los Gálatas, ¿acaso recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el creer con fe? El Espíritu Santo nos fue dado por el creer en Cristo Jesús, no por algo que nosotros hayamos hecho, por la fe que es en Cristo Jesús. El Espíritu Santo fue derramado en nuestras vidas. Amén. Ok. Mora vosotros, ok. Otra señal, o si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, ¿verdad? Por la fe, como hemos dicho, se va a reflejar en nuestra vida, como dijimos en el video pasado, en el video de ayer. Porque vamos a vivir como Cristo vivió, porque vamos a vivir para la gloria de Dios, porque vamos a vivir guiados por el Espíritu, y eso se va a manifestar en nuestra vida
en nuestras relaciones, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de enfrentar las pruebas. En todo eso se va a reflejar si nosotros andamos en el Espíritu. Amén. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu? Si creemos en Cristo, ¿verdad? Como le dije, por fe. Pero, pero ¿cuál es la manifestación de andar en el Espíritu? Bueno, andar como Cristo anduvo, en su manera de vivir. Entonces, si ese Espíritu, el Espíritu Santo, mora en nosotros como moró en Cristo, fíjense lo que dice la Escritura. Dice, mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu como en nosotros. Él nos está diciendo, si el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, mora en vosotros y vosotros viviste una vida guiada por el Espíritu, cuando el creyente muere, como el Espíritu de Cristo mora en él, él lo va a resucitar, así como resucitó a Cristo. Así como Él vive, nosotros viviremos. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo, el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que ahora mora en ti y en mí por la fe. Entonces podemos estar seguros que el Espíritu Santo va a hacer lo mismo que hizo con Cristo, contigo y conmigo. Nos va a resucitar con un cuerpo glorificado, con un cuerpo semejante de Él, con un cuerpo libre de la muerte, con un cuerpo libre del pecado, con un cuerpo capacitado totalmente para adorar a Dios por la eternidad en espíritu y en verdad. Si el Espíritu Santo hizo eso por Cristo, por nosotros que creemos en Él y que morimos en Él, también lo va a hacer. Esa es la promesa. Que así como Él vive, nosotros viviremos. Que así como Él murió, vamos a morir, pero también así como Él resucitó, vamos a resucitar con cuerpos incorruptibles, con cuerpos ajenos completamente al pecado, con cuerpos completamente santificados para poder estar con nuestro Dios y Padre y con su Cordero por toda la eternidad y estar siempre en su presencia donde hay plenitud de gozo. Amén. Tenemos la promesa de Dios de que Él va a hacer lo mismo por nosotros que lo que hizo por su Hijo en Él. Nos va a resucitar con el poder de su Espíritu, dándonos vida eterna y vida en abundancia, vida permanente, vida que nunca se va a acabar y que nadie nos la va a poder quitar, que no se va a corromper y que tampoco se va a desgastar con el paso del tiempo. Gloria a Dios, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, bueno, gloriosa promesa la que Dios nos da aquí. Si tenemos el Espíritu de Cristo, nosotros vamos a resucitar como Cristo resucitó, en gloria para estar siempre con nuestro Dios y Padre, como Cristo ha estado siempre con Él, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Fíjense que en el versículo, en el video de él, vimos cómo luce una vida, cómo es una persona que vive en el Espíritu, ¿verdad? Y si vivimos en el Espíritu, y cuando morimos, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, Dios nos promete que nos va a resucitar como resucitó a Cristo en gloria para estar siempre con Él, alabados a Dios, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Si Dios ha dicho, Él lo hará, dice la Escritura. Habló Dios y lo ejecutará. Amén. A su nombre, gloria. Entonces, así que hermanos, así que hermanos,
deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. A ver, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir esto? Claro está. Porque por el Espíritu Santo es que vamos a resucitar. Es más, por el Espíritu Santo es que nosotros entendemos la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo es que nosotros somos adoptados como hijos de Dios, como vamos a ver en unos versículos más adelante. Por el Espíritu Santo es que sabemos que tenemos todas estas promesas. Entonces nosotros no estamos en deuda con la carne. Nosotros no le debemos nada a la carne. A la carne, ¿sabe qué le debemos a la carne? El pecado. Lo único que yo le debo a esta carne es el pecado. Lo único. O sea, la única consecuencia de esta carne es el pecado. ¿Me entiendes? Lo único que la carne me daba a mí, bueno, es el pecado. Lo único que yo le debo a la carne es que soy pecado. No, pero al Espíritu Santo yo le debo que Él me ha dado vida, pero al Espíritu Santo yo le debo que Él me va a resucitar en el día postero para hacerlo como mi Señor Jesús. Pero al Espíritu Santo yo le debo entender la Escritura, pero al Espíritu Santo yo le debo que Dios está conmigo y en mí. No, esas cosas, ninguna de esas cosas yo se las debo a mi carne, ni a mi esfuerzo, ni a mi fuerza, ni a mi voluntad, ni a lo que yo quiero, ni a lo que yo sé, no. Todas estas cosas que yo les he mencionado, que les acabo de mencionar, que son cosas espirituales, yo se las debo al Espíritu Santo, yo se las debo a Dios, yo no se las debo a la carne. Entonces yo no le debo nada a la carne, entonces tengo que hacerlo a un lado, porque no le debo nada. Todo se lo debo a Dios, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a su Espíritu Santo, todo se lo debo a su Cordero, a Él se la gloria. No a mi carne, yo no tengo que obedecer a mi carne, porque yo a mi carne no le debo nada. Amén. Así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Acá, si no le debemos nada, absolutamente nada, como ya mencioné, a la carne no le debemos nada permanente, nada bueno, nada eterno, nada justo, nada que a Dios le haga. A la carne no le debemos nada de eso. Entonces sería muy tonto de nuestra parte vivir conforme a los designios de la carne, si no hemos sacado nada bueno de ella, que nos obliga a vivir según los designios de la carne. Nada, absolutamente nada. ¿Y qué provecho sacamos de vivir según la carne? Nada, porque nada bueno hemos sacado de ella, como le dije. Lo único que hemos sacado de seguir las obras de la carne es la muerte. Amén. Amén, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Ok. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense bien, no le debemos nada a la carne, ¿verdad? Y dice el otro versículo, que si vivimos conforme a la carne, lo único que vamos a obtener de la carne es muerte. O sea, no es que no le debemos nada a la carne. Sí, no le debemos nada a la carne. A la carne solamente le debemos la muerte. Porque dice, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Entonces, de la carne no sacamos nada provechoso. No, no sacamos nada bueno, no sacamos nada justo, no sacamos nada santo. Por ende, no sacamos nada que le agrade a Dios. Y ya habíamos leído, en el video pasado leímos que la mente puesta en la carne es enemistad con Dios.
Entonces, obviamente, de la carne no sacamos nada bueno, todo lo contrario, todo lo que podemos extraer o todo lo que produce esta carne es malo. Escuchen, todo lo que produce esta carne es malo, es pecaminoso, está corrompido hasta la médula por el pecado. Y por eso que dice aquí, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. O sea, el único fin de aquellos que viven satisfaciendo los deseos de su carne es la muerte, hermano. La muerte terrenal, ¿verdad? En el peor de los casos, el pecado te lleva a la muerte física y obviamente si un pecado te lleva a la muerte física y no crees en Cristo, vas a tener la muerte espiritual asegurada, la muerte eterna asegurada. Entonces, de la carne, ¿qué bueno sacamos? Nada, hermano, nada. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿habemos de qué? De vivir. No, no dice de vivir, de morir, más si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, esta es la lucha que hay en el cristiano. Hacer morir cada día lo terrenal que hay en nosotros. Tenemos que pedirle a Dios Padre, que nos ayude en el nombre de su Hijo, en el poder de su Espíritu Santo, a hacer morir, escúchenme bien, las obras de la carne, a hacer morir lo terrenal que hay en mí y en ti, por el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros, en el nombre de Jesús, para que haciendo eso vivamos, para que haciendo eso imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que aunque anduvo en los días de su carne, que aunque anduvo con un cuerpo semejante al mío, con un cuerpo frágil, débil, despreciable, él no pecó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre lo llenó, siempre lo movió, siempre lo guió, siempre lo enseñó, siempre le dio las palabras. Entonces él siempre vivió en el Espíritu. Por eso él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Porque él es el Hijo de Dios Altísimo. Amén. Entonces, si queremos vivir como Cristo en la eternidad, ¿verdad? Como Él vive, nosotros queremos vivir, tenemos que aprender a vivir como Cristo, ahora que estamos en la carne, y ser guiados siempre, el 100% de las veces, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Que es difícil. Sí, obviamente es difícil por nuestra naturaleza pecaminosa. Obviamente es difícil porque en este cuerpo aún mora el pecado. ¿Se acuerdan? El pecado que mora en mí, de lo que nos habló Pablo, versículo atrás, que no le voy a mentir, al igual que Pablo no le mintió, Pablo dijo para esto, yo no sé qué me sucede, pero lo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Y queriendo hacer el bien, hallo que en mí mora el mal. Esto es mi carne. Así que yo con la ley, con la ley de la mente sirvo a Dios, pero con la ley de mi miembro sirvo al pecado. Pablo se sentía miserable, al igual que tú y yo cuando pecamos. Pablo se sentía pésimo, terrible, y merecedor de nada de lo que Dios le ha dado. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a andar en el Espíritu, andar en el Espíritu, siempre, porque siempre que andemos en el Espíritu, siempre que el Espíritu nos mueva, siempre que el Espíritu nos llene, siempre que el Espíritu nos dé palabras, vamos a agradar a Dios, vamos a hacer la obra de Dios, vamos a glorificar a Dios por medio del Hijo y vamos a estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, y eso nos va a traer como consecuencia que vida eterna. Eso nos va a traer como consecuencia que nosotros resucitemos en el día postero por el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo
ese mismo poder nos va a resucitar a nosotros. Eso nos va a tener como consecuencia todo lo bueno. En cambio, ocupándonos de las cosas de la carne, solamente vamos a tener un solo fruto, la muerte. Como lo dije, como lo dije anteriormente, amén. Entonces por eso hay que pedirle a Dios que nos haga morir a la carne todos los días. Si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de nosotros hacer todos los días. Morir un poco más a la carne y vivir un poco más para el Espíritu, para Dios cada día, irnos pareciendo más a Cristo, al segundo Adán, que era Espíritu vivificante, y no al primer Adán, que era alma viviente. Amén. Dominado por la carne y por el pecado. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Hay que orarle mucho al Señor para que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a morir a las obras de la carne cada día, para vivir más para Dios y menos para el pecado, más para Dios y menos para mí mismo. Amén. Gloria a Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es muy importante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, si tú pasas todo el día siendo guiado por la carne, no eres hijo de Dios. Si tú pasas 2 días guiado por la carne, no eres hijo de Dios. Los que son guiados por las pasiones y deseos de esta carne, los que son guiados por la concupiscencia del corazón, los que son guiados por su pecado, no son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Si tú ves un hombre que se concentra puro en trabajar, puro en hacer dinero, puro en beber, puro en tener varias mujeres, puro en esas cosas, en que vive para esas cosas, obviamente no está guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que hace es que nos ayuda a vivir para Dios y siempre tenemos a Dios presente y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces obviamente un hombre que esté concentrado en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, 24/7, no es hijo de Dios. Entonces ahí se puede ver que no todos somos hijos de Dios, como mucha gente ha dicho, no, que todos somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios. No, mentira, mentira del diablo. Los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados por el Espíritu de Cristo. Los que no son guiados por el Espíritu de Cristo y son guiados por su carne, por su pasión y deseo, por las mentiras que le mete el diablo en su cabeza, no son hijos de Dios. Así de sencillo, así lo dice la palabra. Yo no estoy inventando nada, yo no estoy creyéndome más que los demás, yo no creo ser mejor que tú, que me estás viendo, yo no creo ser mejor que nadie, pero la Biblia lo dice. Si tú eres guiado por la carne, si a ti lo que te preocupa son las cosas de este mundo, si a ti lo que te preocupa es tu trabajo, si a ti lo que te preocupa es tu esposo, si a ti lo que te preocupa es no sé, cualquier otra cosa que no sea Dios, y vives para ello, y vives para las cosas de la carne, déjame decirte que no eres hijo de Dios, porque tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu del Hijo, para ser considerado hijo de Dios. No todo que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino que aquel que haga la voluntad de mi Padre que me envió, dice el Señor. ¿Y cómo hacemos la voluntad del Padre que lo envió, del Padre del Señor Jesús, de nuestro Dios?
guiados siempre por el Espíritu Santo, por el Espíritu de gracia, por el Espíritu de verdad. Amén. Guiados siempre por el Espíritu del Hijo, que podemos hacer la voluntad del Padre. Amén. Pero si no somos guiados por el Espíritu del Hijo, sino que somos guiados por la carne, esto evidencia que no somos hijos de Dios. Lo que pasa es que ese mito que todos somos hijos de Dios, que todos, nada, son cuentos de carretera que el diablo ha inventado, pero eso no es la verdad bíblica. Amén. Gloria a Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pues, versículo 15, pues no habéis recibido otra vez el espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor. No habemos recibido un espíritu o el espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor. Miren, hermano, el Espíritu Santo es lo contrario, es espíritu de libertad y no es espíritu de temor, sino de valentía. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. El Espíritu Santo nos liberta del temor a la muerte. Ya nosotros que tenemos el Espíritu Santo, no debemos tener a la muerte. ¿Por qué? Porque ya tenemos la promesa que le acabo de leer hace ratico, que si el Espíritu de Cristo, de aquel que levantó de los muertos a Cristo, mora en nosotros, Él también levantará nuestro cuerpo mortal y nos hará semejante a Cristo para hacernos eternos. Amén. Entonces por eso ya nosotros no tenemos un espíritu de esclavitud, porque ya Cristo nos ha libertado. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Y ya no hay temor a la muerte, porque el Espíritu de Dios nos va a dar vida eterna y vida en abundancia, como lo hizo con Cristo. Entonces ya no somos esclavos del pecado, porque ya el Espíritu nos ha libertado, y tampoco somos esclavos del temor a la muerte, porque ya el Espíritu, porque ya Dios nos ha prometido en su palabra que Él nos va a resucitar, así como resucitó a Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ya lo que tenemos es el Espíritu de Dios, no tenemos un espíritu de esclavitud, sino de libertad, no tenemos un espíritu de temor, sino de valentía y de fe. Amén, gloria a Dios. Entonces, seguimos, hermano. Dice aquí la Escritura, okay, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es decir, Abba, creo que es palabra griega que significa Padre. ¿Amén? Abba significa Padre. ¿Okay? Entonces, se nos ha dado el Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes hoy, en esta hora, en estos momentos, el Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, cuando tú oras, el Espíritu te lleva a orar, te lleva a hablar, te lleva a proclamar o a declarar, Abba Padre, te lleva a llamar a Dios Padre. ¿Amén? El Espíritu Santo es el que lleva a creyente verdadero, genuino, a llamar a Dios Padre. Amén. También se puede decir, perdón, que el Espíritu Santo nos da la garantía de que somos hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu del Hijo, somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo es la garantía
de que somos hijos de Dios. Por eso se llama espíritu de adopción. Es el espíritu que el Espíritu Santo nos certifica que somos hijos de Dios. Es como que el Espíritu Santo, bueno, como dice la Escritura aquí, nos da esa adopción. Y ya no somos hijos del diablo como éramos antes, sino hijos de Dios. Y por eso el Espíritu nos lleva a cuando estamos orando, a cuando estamos pidiendo o estamos intercediendo por alguien o estamos adorando, el Espíritu Santo nos lleva a clamar Abba Padre. El Espíritu Santo es el que pone esa palabra en mi boca. Padre, gracias por hacer esto. Padre, gracias por estar conmigo. Padre, gracias por esta persona que me ayudó. Padre, gracias por mis hermanos en la iglesia. Padre, cada vez que tú nombras como Dios, cada vez que tú te refieres a Dios Israel como Padre, es producto de que el espíritu de adopción está en ti y te lleva a reconocer a Dios como tu Padre. Porque recordemos que el Espíritu Santo es el espíritu del Hijo de Dios, es el espíritu de Jesucristo, que también que fue el primero, por así decirlo, el primer humano que llamó a Dios Padre. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, también vamos a llamar a Dios de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo Padre. Amén. ¿Sí me entienden? Ese Espíritu que nos adopta y nos da seguridad y nos da certeza y nos da la convicción de que somos hijos de Dios, y como resultado de eso, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, en nuestros clamores, proclamamos que Dios es nuestro Padre. Amén. Pero no haber dado mucha vuelta en lo mismo. Pero bueno, siempre es bueno repetir la palabra de Dios. Amén. Entonces el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, lo que yo vengo diciendo. El Espíritu Santo que ahora habita en mí por la fe que es en Cristo Jesús, por la pura gracia de Dios Padre, ¿verdad? Da testimonio al Espíritu de que soy hijo de Dios. Pablo decía, yo también creo que en mí mora el Espíritu Santo. Amén. Y si mora en nosotros el Espíritu Santo nos va a dar la seguridad y la certeza de que somos hijos de Dios, de que no nos podemos perder porque ya le pertenecemos a Dios. Si somos hijos de Dios, eso quiere decir que le pertenecemos a Dios, que somos propiedad de Dios, que somos para Dios. Pero esa certeza y esa convicción no me la da carne ni sangre, como dicen algunos, no, todos somos hijos de Dios, mentira del diablo, como ya le dije. Un ser humano que no conozca a Cristo no puede decir que es hijo de Dios. Y si lo dice desde su carne, lo dice por tradición, lo dice porque ha escuchado eso, pero no lo dice por una verdad, no lo dice por una convicción dada por el Espíritu Santo, no lo dice porque el Espíritu Santo que mora en él, porque primero no mora en él porque no lo conoce, entonces no puede decir, no, yo siento que el Espíritu Santo me hace hijo de Dios. No, el inconverso no lo dice. ¿Por qué? Porque el inconverso ni siquiera sabe lo que hace el Espíritu Santo. El inconverso no conoce a Dios, no conoce al Padre, no conoce al Hijo y no conoce al Espíritu Santo. Si no conoce a Cristo, ¿cómo van a conocer a su Espíritu? Si no conoce al Padre, ¿cómo van a conocer al Hijo? Entonces el inconverso puede decir de la boca para afuera, sí, yo soy hijo de Dios y Dios es mi Padre. Él lo puede decir de la boca para afuera, pero eso no es algo
que el ser humano pueda decir así, sino que eso es algo que si es verdadero, es el Espíritu Santo el que va a producir en ti esa convicción, el que te va a hacer ver a ti que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te va a guiar, porque te va a enseñar, porque va a estar contigo todos los días desde el fin del mundo. Pero esa convicción la tienen los verdaderos hijos de Dios, no todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo cree por tradición, por lo que han enseñado sus padres, por lo que ha escuchado de que todos son hijos de Dios. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que es el Espíritu Santo el que te confirma, el que te hace entender y comprender y saber y conocer de que tú eres hijo de Dios. Entonces, si no tienes al Espíritu Santo, no. Y si dijo, un momento, perdón, y si dijo heredero, heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. ¿Qué pasa aquí? Si somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos herederos de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Esto es algo grandioso, hermoso, precioso y glorioso. Porque ¿qué significa esto? Casi nada, que todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. Un heredero en una familia, si yo soy heredero de mi padre, todo lo que le pertenece a mi padre, cuando él muera, me pertenece a mí como heredero. Un ejemplo. Bueno, aquí dice la Biblia que si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que le pertenece a Dios me pertenece a mí por herencia. Es decir, que es todo lo que le pertenece a Dios, todo, la tierra y su plenitud y todo lo que en la vida son de Dios. Entonces, los hijos de Dios tenemos una gran herencia, porque nuestro Padre que está en los cielos es el dueño de Bella Plata y de todo el mundo y de lo que la Biblia. Entonces nosotros somos multimillonarios, así que, bueno, el cristiano que no tenga ahorita casa propia o qué sé yo, no se preocupe, ¿verdad? Porque en la vida venidera vamos a ser multi-arte de contar super millonarios, así que no se preocupen por lo que le falta aquí, porque Dios se va a subir en la vida venidera 100 veces más, 1000 veces más. Amén. Porque todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. Eso es heredero. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. O sea, todo lo que le pertenece al Padre y al Hijo nos pertenece a nosotros. Todo lo que es del Padre es del Hijo. Todo lo que es del Hijo es del Padre. Podemos decir que todo lo que es del Hijo y del Padre es de nosotros. Así que todo lo que es del Hijo y del Padre, todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que en el siglo venidero, los mansos, dice la Escritura, la bienaventuranza, heredarán la tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, alabados a Dios, porque aunque no tengamos, aunque no somos ricos abundantemente en esta tierra, por dar un ejemplo, ya somos abundantes y sobreabundantemente ricos en Cristo Jesús. Y cuando estemos en el siglo venidero, ni se imaginan lo que vamos a tener, ni yo me lo imagino. Pero comenzando por las mansiones donde vamos a habitar, va a ser algo descomunal todo lo que vamos a poseer. Amén. Para gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos. Heredero de Dios, heredero de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero ahí viene la parte negativa, o la parte que no le gusta a muchos. Que
que para parecernos a Cristo en gloria y heredar todo lo que es del Padre y del Hijo, ¿verdad? Y ser super arquitectos millonarios en el cielo, tenemos que ser como Cristo, tenemos que padecer como Cristo, tenemos que sufrir como Cristo. ¿Y cómo sufrió Cristo? Por justicia. Cristo sufrió por la verdad, padeció por la justicia. Asimismo, los hijos de Dios, si queremos padecernos al Hijo en gloria y heredar todo lo que es del Hijo y del Padre, tenemos que padecernos a Cristo en la carne. Y tenemos que sufrir por la verdad, padecer por la justicia y por causa del reino de los cielos. Amén. Para que cuando estemos en gloria, entonces tengamos todo lo que le pertenece al Padre y todo lo que le pertenece al Hijo. Amén. O sea, no hay gloria sin cruz. Lo que pasa es que a veces perdón, lo que pasa es que a veces hay cristianos, hay doctrinas que enseñan que uno puede llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Y eso no se puede. No podemos ser vivos. Porque si mi Señor Jesús pasó por la cruz para llegar a la gloria, tú no vas a ser mejor que mi Señor Jesús y vas a llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Yo no voy a ser mejor que mi Señor Jesús y voy a pasar por la gloria antes de llegar a la cruz, antes de pasar por la cruz. Eso no se puede. Porque lo mismo que le pasó a él, si tú eres hijo de Dios, lo mismo que le pasó a Cristo, te tiene que pasar a ti. Y lo mismo que le pasó a Cristo, me tiene que pasar a mí, si soy un verdadero hijo de Dios. Por eso mi Señor Jesús lo dijo. El maestro no es, el discípulo no es más que el maestro. Si el maestro es perseguido, el discípulo también. Y el amo y el siervo no es más que el amo. Si el amo es perseguido, el siervo también lo será. Todo lo que me estaban haciendo a mí, le dijo Cristo a los apóstoles cuando estaban según la carne, se lo van a hacer a ustedes. Así que no les sorprenda en nada lo que le va a acontecer. Amén. Entonces, eso es una regla de oro. Si queremos ser como Cristo en gloria, tenemos que ser como Cristo según la carne. ¿Y cómo fue Cristo según la carne? Bueno, Cristo fue un siervo sufriente según la carne, que padeció por la justicia, que padeció por la verdad, que padeció por causa del reino. Así tenemos que ser tú y yo aquí en la tierra, que cuando padezcamos cosas, padezcamos por ser justos, padezcamos por decir la verdad y padezcamos por causa del reino, para que cuando estemos en gloria, también seamos como Cristo. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Amén. Entonces vamos a leer del 18 al 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha sido manifestada. Porque en anhelo de la canción es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la canción fue sujeta a la vanidad, no por su voluntad, sino por causa de que la sujetó esperanza. Porque también la canción misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la canción gime a una y a una está con dolores de parto. Hasta ahora, okay. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Amén. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, en paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos sin decirlo.
Mas el que estudia la mente y los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Gloria a Dios, a su nombre, gloria. Amén. Entonces, bueno, seguimos interpretando este libro, ¿eh? Porque tengo por cierto que las aflicciones y desconveniencias no son. Ok, porque vamos a. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Pablo estaba 100%, 1000%, 1.000.000% convencido de que todo lo que él estaba padeciendo y perdón, todo lo que hemos visto que ha padecido Pablo, por ejemplo, en el libro de Hechos, que ya lo vimos, gloria a Dios, Pablo estaba seguro, convencido, 100%, 1.000.000% convencido de que no se compara con la gloria que ha de manifestarse en nosotros cuando Cristo venga. Es decir, todo, perdón, perdón, lo voy a poner visto de otra manera. No importa lo que tú sufras aquí en la tierra, tú puedes ser la persona, no sé, Job, por ejemplo, que a Job le pasó de todo, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Job. Esas aflicciones no le llegan ni por los tobillos a la gloria que Job va a tener cuando Cristo se manifieste en Dios. No le llega ni por los tobillos, a que ya Job está en presencia de Dios, no le llega ni por los tobillos. Entonces eso es lo que quiere decir Pablo aquí, en comparación con lo que debemos de recibir, con lo que debemos de heredar, con las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, lo que pasamos en la tierra, por muy malo que sea, es poca cosa. Todo el mal que se nos puede acumular aquí en la tierra y que nos puede llegar aquí en la tierra, cuando lo comparamos con la gloria de Cristo, no hay punto de comparación. Por eso Pablo dice aquí en este versículo 18 que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro, no es comparable el sufrimiento que vamos a padecer en este cuerpo, o que padecemos, o que nos viene, o que nos van a venir, no, no, no se equiparan a la gloria que vamos a tener cuando estemos con Cristo, a tener un cuerpo libre del pecado, libre del sufrimiento, a tener un cuerpo que pueda ver cara a cara a Dios y a dar todo lo que es de Dios. Imagínense, no es comparable. Por mucho que una persona sufra aquí en la tierra, si permanece en Cristo, ese sufrimiento le va a parecer a ella poca cosa. Cuando vea ella todo lo que por su fidelidad a Cristo se le va a dar en el día que Cristo se manifieste y su cuerpo sea glorificado. Amén. No vamos a poder comparar. Si nosotros nos acordáramos, que no sabemos si nos vamos a acordar de esta vida, pero si, vamos a suponer, si nosotros nos acordáramos de lo que pasamos en esta vida, diríamos, valió la pena sufrir ese poco que sufrí, valió la pena haber nacido con una discapacidad, valió la pena todo lo que pasé en la vida y ahora mira todo lo que tengo, la gloria de Dios, estoy con Dios, Dios es mi Dios, yo soy su hijo, estoy para siempre con Él, Él ahora tiene su plenitud y vamos a decir verdaderamente, valió la pena sufrir tan poco por vivir una vida eterna, gloriosa. Y hermosa con nuestro Dios. Si nos acordamos, porque no estoy seguro si vamos a tener memoria de esta vida, pero si lo tuviéramos y nos acordáramos de eso, por supuesto que le vamos a dar la gloria a Dios por el poco sufrimiento en comparación con la desbordante gloria que vamos a tener en Cristo Jesús.
amén, cuando se manifieste Él, amén, gloria a Dios. Entonces el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Miren, aquella palabra lo dice, que la misma creación, o sea, la tierra, el globo terráqueo, las fuerzas naturales, todo lo que Dios creó, que cuando el hombre cayó toda la creación, es decir, toda la creación se vio afectada, arrastrada por el pecado de Adán. Entonces, la creación misma anhela, quiere, necesita, aguarda, espera que los hijos de Dios seamos manifestados en gloria. La misma creación está expectante, la misma creación quiere que ese día donde nosotros los hijos de Dios seamos glorificados sea pronto. Eso lo anhela la misma creación, porque la misma creación, como le digo, cuando Adán pecó, toda la creación cayó, y la misma creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la anhela, la necesita y la espera. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, hermanos. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por causa de su pura voluntad, sino por causa de que la sujetó a esperanza. La creación fue sujeta a vanidad, no por causa de su voluntad, sino por causa de la voluntad de Dios, que la sujetó a esperanza. ¿Ok? Dios sujetó a la creación cuando el primer Adán pecó, sujetó a la creación a vanidad, pero para sujetarla también a la esperanza de los hijos de Dios. Cuando nosotros los hijos de Dios manifestemos lo que hemos de ser, lo que ya somos, pero que no ha llegado aún, entonces la tierra también volverá a ser, la tierra será cambiada y transformada por una tierra gloriosa y eterna que no va a pasar, amén, como nosotros tampoco vamos a pasar cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado, amén, gloria a Dios. No por su voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, que la sujetó en esperanza fue Dios, en la esperanza de los hijos de Dios. Es decir, cuando los hijos de Dios se manifiesten en gloria, la tierra también va a sufrir cambios. Es más, va a haber un cielo nuevo y tierra nueva, amén. Amén, donde los hijos de Dios vamos a habitar. Amén, para la gloria de Dios Padre, con Dios Padre, en Dios Padre, amén y amén. Y en su Hijo más, amén. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjense bien. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, ¿verdad? De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. La tierra está, ¿cómo así, hermano, que la tierra está en esclavitud? Claro, hermano. ¿Por qué? Porque la tierra, como la conocemos, se va deteriorando. La capa de ozono se va deteriorando, los climas cambian, calentamiento global, qué sé yo, todas estas cosas que nosotros conocemos, que sabemos que ocurren, ¿verdad? En nuestro planeta, todas estas cosas son producto del pecado, de la caída. La tierra, la creación misma, sufrió, sufrió mucho por el pecado de Adán. Entonces la tierra quiere, necesita y anhela que los hijos de Dios
manifiesten lo que ha de ser, que sean glorificados, porque en ese momento en que los hijos de Dios sean glorificados, la tierra misma va a dejar de ser corruptible y Dios va a crear una nueva tierra donde ya no va a haber corrupción, donde ya no va a haber pecado y donde los efectos del pecado no van a desgastar la creación de Dios. Por eso que la tierra misma, la creación misma, espera el despertar, la manifestación gloriosa de nosotros los hijos de Dios, para que ella pueda ser libertada también de las consecuencias del pecado. ¿Qué va a pasar cuando nosotros seamos manifestados en gloria? Que nuestro cuerpo va a estar libre del pecado al fin, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros nos manifestemos en gloria y seamos completamente libres del pecado, completamente libres del pecado, la tierra que también va a ser transformada va a ser libre de la corrupción del pecado. Amén, gloria a Dios. Gloria a que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva donde vamos a poder habitar eternamente con nuestro Dios por la eternidad. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde no va a haber calentamiento global, donde no se van a ver ni los polos, donde no va a cambiar el clima de repente y estamos en frío y de repente hace mucho calor y de repente hay una temporada de frío. No, no, eso se va ahorita por el pecado, eso se va ahorita por las consecuencias, pero en los tiempos de gloria, en los tiempos de la eternidad, no va a ser así, hermano. Entonces la tierra anhela eso, anhela esa libertad de la corrupción, que por el pecado del hombre, que ella quedó por el pecado del hombre. Amén. Gloria a Dios. Continuamos, hermano. Porque sabemos que toda la creación gime, a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Fíjense bien, la creación gime, o sea, la creación está sufriendo y está en dolores de parto. O sea, está sufriendo tan fuertemente, tan intensamente, que lo compara como cuando una mujer está dando dolores de parto. ¿Qué hace una mujer cuando tiene dolores de parto? Da gritos de dolores. Bueno, Pablo dice, la tierra está dando gritos de dolores. La tierra está desesperada porque los hijos de Dios se manifiesten para que ella quede completamente libertada de la corrupción. Amén. Y del pecado que ha visto en ella. Entonces eso es lo que dice Pablo. No, si ustedes están desesperados por ser completamente redimidos, por ser completamente hijos de Dios, en cuerpo y espíritu, ese anhelo que ustedes tienen como hijos de Dios es el mismo anhelo que tiene la tierra, de que ustedes sean completamente hijos de Dios, porque cuando eso pase, no solamente ustedes van a ser transformados y van a ser librados del pecado, sino que la misma tierra que ahora está gimiendo, llorando, desesperada, va a ser librada de la corrupción del pecado y de las consecuencias de la caída de Adán, el primer Adán. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, seguimos, hermano. Versículo 24. No, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, también es mismo dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Claro, aquí dije la cosa invertida, ¿verdad? Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto en este caso. Porque yo dije que así como la tierra gime, así como nosotros gemimos, la tierra gime. Bueno, es lo mismo. Así como la tierra gime y está desesperada y anhela que nosotros seamos completamente adoptados y que este cuerpo sea mudado a nuestro cuerpo glorioso que ya lo tiene nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Asimismo, nosotros mismos también queremos eso.
también queremos, nuestro espíritu gime y anhela y quiere y clama, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús. El espíritu de la novia dice ven, y el que diga ven, sí, ven Señor Jesús. Para que ese día glorioso llegue y nosotros seamos completamente redimidos, hermano. ¿Por qué digo completamente redimidos? Porque cuando Cristo vino, Él redimió nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo quedó en el mismo estado, en el mismo cuerpo que cuando estamos en pecado. Pero cuando Cristo vuelva, ¿verdad?, o regrese, aquellos que fueron redimidos, o aquellos que Cristo redimió su espíritu, Cristo lo va a redimir completamente, tanto el espíritu como el cuerpo, para que podamos habitar eternamente con Él. Cristo nos va a dar, a los que tenemos el espíritu redimido, amén, y le pertenecemos a Dios, nos va a dar un cuerpo redimido para que podamos habitar completamente redimido en el espíritu y el cuerpo con nuestro Padre Celestial. Y eso lo anhelamos nosotros, eso lo queremos nosotros, por eso que decimos, ven Señor Jesús, por eso que todos los cristianos queremos, anhelamos y oramos porque Cristo venga, porque nosotros sabemos que cuando Cristo venga va a pasar eso. Este cuerpo de pecado va a ser transformado, va a ser dejado atrás, va a ser completamente olvidado y vamos a tener un cuerpo semejante de mi Señor Jesús. Por eso que nosotros gemimos que eso pase, nuestro espíritu, porque sabemos que eso va a ser glorioso para nosotros, sabemos que eso va a ser hermoso, sabemos que eso va a ser, que eso es lo que necesitamos para poder estar con nuestro Dios por toda la eternidad. Y por eso que anhelamos ardientemente y fervientemente que ese momento llegue, así como la creación anhela esta libertad de la corrupción, así nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, anhelamos que nuestro cuerpo esté completamente libre del pecado, así como nuestro espíritu está completamente libre del pecado. Y sirva a Dios, nosotros queremos que nuestro cuerpo esté completamente libre del pecado y podamos servir a Dios por toda la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre gloria. Amén, a su nombre gloria. Sigamos. Ok, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque claro, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque que vea algo no lo espera. Entonces, eso es lo que quiere decir, aunque suene un poco complicado, es que nosotros estamos esperando eso que no vemos y tenemos, pero tenemos esperanza que eso va a pasar, que cuando Cristo venga, nuestro cuerpo va a ser transformado completamente a semejanza de la gloria suya. Esa es nuestra esperanza, es una esperanza que no vemos, porque si ya la tuviéramos, si ya tuviéramos los cuerpos glorificados, no esperábamos nada. Ya Cristo estuviera aquí y no esperábamos nada de parte de Dios, porque ya todo se hubiera consumado, ¿verdad? Ya estuviéramos en presencia de nuestro Dios. Pero como eso todavía no es así, el cristiano, el creyente, aguarda con esperanza eso que Dios ha dicho. Y digo el cristiano y el creyente porque lastimosamente el mundo no espera la venida de Cristo. Tú le dices al mundo, a alguien del mundo, a alguien que no conozca a Cristo, por decirlo así, no, que Cristo viene, y él te dice, que es cristiano es esto, estás loco. Llevan 1000 años diciendo que Cristo viene, y yo no he visto que Cristo y yo no he visto que Cristo vuelva. Así te responde un hijo a alguien que no es de Dios.
Así te responde un hijo del mundo, un hijo del diablo. Así te responde. Porque no tiene esa esperanza. Él no tiene la esperanza de tener un cuerpo como el de Cristo. Él no tiene la esperanza y no quiere ni siquiera que su cuerpo ya no tenga parte con el pecado. Lo que anhelamos, que nuestro cuerpo sea redimido y completamente libertado del pecado, es como nosotros los hijos de Dios. Lo del mundo a ellos no les importa. Ellos preferirían ser inmortales. Y ser inmortales sin ser eternos sería una completa estupidez. Porque imagínense que este cuerpo pecador no muriera. Seríamos como los demonios. Si este cuerpo pecador no muriera, seríamos como los demonios, porque nunca se acabaría el pecado en el mundo. Y nunca pudiéramos ver cara a cara a Dios, porque este cuerpo nunca nos dejaría y nos permitiría estar en la presencia de Dios. Sí, es decir, ser inmortal es una completa tontería. Una completa estupidez. Pero muchos hombres quisieran ser inmortales sin ser eternos, sin tener nada que ver con Dios. ¿Amén? Entonces, claro, a ellos no les importa. A ellos no les importa porque ellos dicen, no, pero si Cristo no viene, si no tiran ustedes los evangélicos que están locos. Pero que son unos fanáticos, eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. Pero, ¿por qué? Porque no tienen ninguna esperanza. Su esperanza es quedar así como ellos están. Esa es su esperanza. Ellos no quieren librarse del pecado, no quieren librarse de sus consecuencias. Ellos no esperan nada de Dios. Esa es su esperanza. Su esperanza es la nada. ¿Amén? Entonces, esa es la diferencia de nosotros, los hijos de Dios, y los que no lo somos. Que nosotros tenemos la esperanza puesta en lo que Cristo ha dicho. Nosotros tenemos la esperanza puesta en que así como Dios hizo con Cristo, lo va a hacer con nosotros, porque Él es poderoso. Y Él lo ha dicho y Él lo hará, habló y lo ejecutará. ¿O acaso Dios ha dicho algo que Él no haya cumplido? Claro que no. Entonces, esa es nuestra esperanza. Y por eso aguardamos, valga la redundancia, con esperanza, que ese momento glorioso, hermoso de que nuestro cuerpo sea redimido, o como ya nuestro espíritu no fue, eso lo guardamos nosotros los hijos de Dios, pero los hijos del mundo, no, esos cristianos están locos. Y que esto es, se llevan 1000 años diciendo que Cristo viene y todavía estamos aquí. Bueno, pero es caer en verdad y no tardará. A mí, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué debemos de pedir como se conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con envío sin decir. Ok. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Amén? Sí, fíjense. Mientras ese glorioso día llegue y nuestro cuerpo sea glorificado, todos sabemos que vamos a estar en un cuerpo expuesto a la debilidad. Todos sabemos eso. Mientras ese glorioso día llegue y nuestro cuerpo sea completamente glorificado, ¿verdad? Nosotros sabemos que vivimos en un cuerpo débil, despreciable y débil, como lo dice mi Señor Jesús. Y como Dios sabe eso, también como Dios también lo sabe, entonces por eso es tan importante la primicia del Espíritu Santo, porque mientras ese día llegue, el Espíritu Santo, el día que estamos completamente redimidos en carne, en cuerpo y espíritu, mientras ese día llegue, el Espíritu Santo va a estar en nosotros, fortaleciéndonos en nuestras debilidades, para que nosotros
aunque estemos en este cuerpo débil, podamos hacer la voluntad de Dios como al Padre la gana, en el nombre del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. Por eso, es que por eso y para eso el Espíritu Santo mora en nosotros, hermano. Porque sin Él seríamos completamente incompetentes para hacer cualquier obra buena. Entonces, como Dios sabe que, no, que mientras ese día llega no vamos a poder hacer nada si dependemos de este cuerpo, entonces tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en lo más mínimo. Por ejemplo, yo no podría predicar si el Espíritu Santo no estuviera en mí. Yo no podía entender esta cosa, esto que les estoy explicando, si el Espíritu Santo no estuviera en mí. Por decirle algo, por dar algún ejemplo, yo no podría orar como le agrada a Dios si el Espíritu Santo no estuviera en mí. Porque recuerden que estamos en cuerpos de debilidad, en cuerpos de pecado. Entonces, si el Espíritu Santo no estuviera en mí, yo no pudiera hacer nada agradable ante los ojos de Dios. Si el Espíritu del Hijo, que agradó a Dios en todo, no estuviera en mí, yo no pudiera hacer nada por mí mismo que agradar a Dios, porque yo estoy expuesto a muchas debilidades, a muchas cosas, que sin el Espíritu Santo yo no podía sortear ni librarme de ellas para Dios. Por eso es que es tan importante la participación del Espíritu Santo en la vida cristiana. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, estamos fritos. Sin el Espíritu Santo ayudándonos hasta el día que Dios nos glorifique completamente, cuerpo y espíritu, hermano y amigo, déjenme decirle que estamos fritos. Si hacemos las cosas por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, por nuestro conocimiento, nunca vamos a dar a Dios. Pero si hacemos las cosas en dependencia del Espíritu del Hijo que mora en nosotros, entonces, a pesar de que vivimos en este cuerpo pecador, vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios para la gloria de Dios, porque el Espíritu del Hijo va a estar en nosotros, ayudándonos aún en nuestras debilidades, aún en lo más mínimo. El Espíritu Santo nos va a ayudar, como por ejemplo la oración, que ustedes dirán, bueno, pero yo oro. Yo oro, sí, pero si tú no tienes el Espíritu Santo que te ayuda, ahora como conviene, siempre va a orar cosas que Dios no te va a cumplir ni te va a conceder, porque no son cosas espirituales, son variedades que tú oras. ¿Amén? Entonces, eso, el Espíritu Santo, como hemos visto en este pasaje, es esencial, es fundamental. Si no tenemos al Espíritu de Cristo, no tenemos nada y vámonos a dormir y bueno. Amén. Sin el Espíritu de Cristo ni siquiera somos hijos de Dios. Y sin el Espíritu de Cristo no vamos a poder soportar y no vamos a poder hacer las cosas que a Dios le agrada porque estamos en este cuerpo terrenal, en este cuerpo débil. Pero con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar en nuestras debilidades para que hasta en la oración nosotros oremos correctamente. Cuando no queramos hacer algo para Dios, el Espíritu Santo nos va a mover. Cuando no queramos ir para la iglesia porque la carne no quiere, el Espíritu Santo va a decir, sí, pero tienes que ir. Y nos va a ayudar en esas debilidades, hermano. Amén, gloria a Dios. Por eso, por el Espíritu Santo como una de nosotros, porque sin Él la vida cristiana sería completamente imposible. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén. Ok. Más el que judía la mente y el corazón y los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios y desees por los santos. Más el que judía la mente y los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, sí, porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? Con gemidos que nosotros mismos no podemos razonar, no sabemos ni qué es lo que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, pero el Espíritu Santo lo está haciendo. A lo mejor nosotros con nuestra carne no podemos percibir cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros. A lo mejor hay momentos que sí, pero hay momentos que tal vez no lo sintamos, pero el Espíritu Santo está ahí intercediendo por nosotros. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, sus santos, los que han de ser salvos. Amén. Entonces, es importante, hermano, y saber que el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades. Aquí, en estos versículos, mencionan específicamente en la oración, para que oremos como conviene, para que no oremos según la carne, para que no oremos guiados por nuestro cuerpo débil y terrenal. El Espíritu Santo en ese momento intercede. No, voy a orar así, o voy a orar de esta forma. Y a veces no, a veces no nos damos cuenta, pero el Espíritu está intercediendo de igual manera, para que nosotros oremos de manera correcta. Amén. Y esto todo lo hace Dios, el mismo Dios en nosotros, el Dios de Israel, conforme a su voluntad para con sus hijos. Amén. Para que ninguno de sus hijos se pierda, para que ninguno de sus hijos pida cosas vanas, pida cosas absurdas, pida según su vanidad o sus deseos carnales. Dios ha enviado a su Espíritu Santo en nuestros corazones que nos ayuda para que no pidamos cosas vanas, cosas tontas, cosas que no edifican y cosas sobre todo que no glorifican a Dios, que no sean conformes a su propósito. Amén. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es fundamentalmente necesario más, como dice la Escritura. El que no tenga el Espíritu Santo, el tal no es de Dios. El que no sea guiado por el Espíritu del Hijo, el tal no es hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos, como vemos, Dios no dejó nada al azar. Ya para terminar, Dios sabía que nosotros, que en este cuerpo no nos iba a ser fácil porque está expuesto a muchas debilidades. Por eso envió al Espíritu del Hijo también en nuestros días, para que a pesar de esas debilidades nosotros sepamos cómo orar, nosotros seamos movidos por el Espíritu Santo, cómo orar, todo para agradar a Dios. Amén. Dios no ha dejado nada al azar. Dios tiene todo bajo control. Y Dios ama a sus hijos y Él les ha dado todo lo necesario para que ellos sean salvos eternamente. Amén. En el Espíritu Santo por medio de Cristo y para gloria de su santo nombre. Amén. Entonces, bueno, a su nombre gloria. Amén. Entonces, esta es toda la prédica de hoy. Espero que hayan entendido, espero que el Señor los edifique. A mí me ha gustado mucho esta prédica, espero que a ustedes también les parezca edificante. Como siempre les digo, hermanos, el Dios de Israel me lo bendiga y lo guarde, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios de Israel. Dice amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere y nos permite, en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.